Entrar en la Deep Web fue sin lugar a dudas el peor error de mi vida. Nunca había oído hablar de ella hasta que un amigo, uno de esos chicos que siempre están buscando cosas raras en Internet, me habló de los horrores que se esconden allí. Al principio no le creí. Pensé que era solo otro de sus cuentos exagerados, pero su rostro pálido y su tono serio me dejaron una extraña sensación de duda. Aún así, nunca pensé que me atrevería a sumergirme en ese lugar, hasta que lo hice. Había oído rumores de todo tipo, desde prácticas ilegales de tortura, hasta mercados donde se compraban órganos humanos. Lo más aterrador era que todo esto sucedía en una capa oculta de Internet, a la que solo unos pocos accedían utilizando un navegador especial. Ese navegador era Tor, y sin pensarlo mucho lo descargué. La primera vez que entré en la Deep Web, me sentí invencible. Sabía que existía un peligro detrás de cada enlace, pero la curiosidad era más fuerte. Navegué durante horas buscando todo tipo de contenido que nadie debería ver. Desde foros sobre teorías conspirativas hasta grabaciones de asesinatos. A medida que exploraba, la oscuridad del lugar me envolvía más y más. Un día, mientras investigaba un sitio aparentemente inocente sobre criptomonedas, algo me llamó la atención. Un enlace que decía, el proyecto Lazarus. Era uno de esos enlaces sin descripción, con letras rojas y sangrientas. Algo en mi interior me advirtió que no debía hacer clic, pero lo hice. Al principio la página estaba vacía, con una pantalla en negro. Después de unos segundos comenzó a cargarse un video titulado Muestra de la mente humana. La curiosidad me impulsó a ver más. La imagen mostraba a un hombre sentado frente a una mesa, completamente inmóvil. Llevaba una máscara metálica, pero lo que más me sorprendió fue lo que tenía frente a él. Una extraña caja con cables conectados a su cabeza. En la parte superior de la pantalla, un contador regresivo comenzaba a marcar el tiempo. Estaba claro que el hombre estaba en alguna clase de experimento, pero el objetivo no era claro. La pantalla parpadeó y de repente el hombre empezó a moverse de forma espasmódica, como si fuera controlado por una fuerza externa. Lo más perturbador fue que no emitió ni un solo sonido. En su lugar aparecieron una serie de imágenes borrosas en la pantalla. Primero rostros distorsionados de personas desconocidas, luego escenas de lo que parecían ser cuerpos humanos mutilados. La mente humana, pensaba yo, puede ser realmente un campo de experimentos inquietantes. De repente la transmisión se cortó abruptamente, y la pantalla se puso en negro. Me sentí incómodo, pero algo me impulsó a seguir navegando. Lo que no sabía en ese momento era que eso era solo el principio de lo que estaba por descubrir. Esa misma noche, cuando intenté dormir, algo extraño sucedió. Mi teléfono sonó a pesar de que estaba en modo no molestar. Era un número desconocido. Contesté, pero nadie dijo nada. Solo se escuchaba una respiración profunda al otro lado. Colgué rápidamente, pero algo dentro de mí me decía que no podía ignorarlo. Al día siguiente, mientras estaba navegando, recibí otro mensaje. Esta vez no era un número desconocido, sino un mensaje directo en mi correo electrónico. El asunto decía, te estamos observando. Abrí el mensaje con cautela. Dentro solo había una imagen, la foto de un callejón oscuro con una figura borrosa en el fondo. No pude evitar la sensación de que alguien o algo me estaba acechando. Decidí que debía cerrar sesión de inmediato y borrar todo rastro. No quería seguir más, pero algo no estaba bien. Mi computadora comenzó a actuar de forma extraña. Se encendía y apagaba sola. Las luces de mi habitación parpadeaban como si algo interferiera con la electricidad. Esa noche, volví a recibir una llamada. Era la misma respiración pesada del otro lado. Esta vez, sin embargo, una voz distorsionada susurró, «Es hora de que pagues». Luego la línea se cortó. Lo que ocurrió después fue aún más aterrador. Después de la llamada sentí que el aire de la habitación se volvía más denso, como si algo estuviera acechando en las sombras. El sonido de la respiración, proveniente de la llamada, se me metió en la cabeza, repitiéndose en mi mente una y otra vez. Me costaba concentrarme. El miedo me envolvía, pero no podía detenerme. Necesitaba entender qué estaba pasando. Necesitaba saber quién estaba detrás de todo esto. Al día siguiente, algo aún más extraño ocurrió. Cuando traté de encender mi computadora, la pantalla quedó en negro, como si el sistema no pudiera arrancar. Pero, en lugar de apagarse, apareció un mensaje en letras rojas brillantes en la pantalla. «Sabemos lo que hiciste. No puedes escapar».
Mi corazón comenzó a latir desbocado. ¿Cómo sabían lo que había hecho? ¿Cómo podían acceder a mi computadora de esa manera? La imagen del callejón oscuro y la figura borrosa no dejaban de rondar mi mente. Sabía que había entrado en un terreno peligroso, pero ahora todo se sentía demasiado real. Ya no estaba tan seguro de que pudiera escapar. Aterrorizado, decidí que lo mejor era desconectar todo y olvidarme de la Deep Web para siempre. De alguna forma, lo que había visto y experimentado había comenzado a afectarme profundamente. Sin embargo, incluso después de apagar la computadora y desconectarla de la red, no pude dejar de sentirme observado. Esa noche todo parecía normal al principio. Sin embargo, al dormir, algo me despertó. Era un sonido extraño, como si algo estuviera rasguñando mi ventana. Me levanté con el corazón en la garganta, pero no vi nada. Pensé que quizás solo era el viento, aunque una parte de mí sabía que no podía ser tan simple. Al día siguiente, cuando fui al trabajo, me encontré con algo aún más perturbador. En mi escritorio había una nota enrollada, como si alguien la hubiera dejado allí mientras yo no estaba. El papel estaba arrugado, y al abrirlo, leí algo que me heló la sangre. Nunca dejes de buscar, si lo haces, será peor para ti. No había firma. Nadie sabía que había estado en la Deep Web. ¿O sí? ¿Qué querían de mí? ¿Qué tenían planeado? En los días que siguieron, las cosas solo empeoraron. Recibí mensajes anónimos, algunos de ellos llenos de amenazas y otros con imágenes perturbadoras. Personas en lugares oscuros, en situaciones de dolor indescriptible, todo acompañado por el mensaje: la búsqueda no ha terminado. La sensación de paranoia se apoderó de mí. Miraba a mi alrededor constantemente, temiendo que alguien estuviera vigilándome, siguiendo cada uno de mis movimientos. El aire en la ciudad se sentía más pesado, y las sombras parecían alargarse demasiado al caer la noche. Algo no estaba bien. Un día, mientras caminaba de vuelta a casa, vi algo en la calle que me hizo detenerme en seco. En una pared a lo lejos, había un grafiti recién hecho. Era una figura borrosa, similar a la que había visto en el mensaje del callejón oscuro. No podía ser casualidad. Mi pulso se aceleró y sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Decidí que debía terminar de una vez por todas con todo esto. No podía vivir con el miedo constante, con la sensación de que alguien me observaba. Tomé la decisión de regresar a la Deep Web, para enfrentar lo que fuera que estuviera detrás de este juego macabro. Volví a encender la computadora. El miedo era insoportable, pero la necesidad de respuestas era aún más grande. Navegué nuevamente por las páginas oscuras, buscando el rastro de lo que me estaba ocurriendo. Sabía que si no lo hacía, seguiría siendo una pieza en su juego sin fin. Encontré un enlace diferente esta vez. No estaba marcado en rojo, pero el nombre era inquietante: la Cámara del Juicio. Sin pensarlo hice clic. El sitio, la Cámara del Juicio, se cargó lentamente, como si la página estuviera procesando cada uno de mis movimientos, como si supiera que me encontraba allí. La pantalla era completamente negra, con solo un texto en letras rojas brillantes al centro. Bienvenido, has llegado al lugar adecuado. Me sentí invadido por una sensación de malestar. Algo no estaba bien. Sabía que no debía estar allí, pero una fuerza inexplicable me empujaba a seguir. Al fondo, en el centro de la pantalla, aparecieron una serie de números que comenzaban a contar hacia atrás. El contador regresivo. Esta vez, sin embargo, no era un simple número. Parecía como si cada segundo que pasaba aumentara el peso de la oscuridad que me rodeaba. El tiempo parecía alargarse. Cada segundo que pasaba me hundía más en un pozo sin fondo de incertidumbre. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué querían de mí? ¿Quién estaba detrás de todo esto? El contador siguió avanzando. 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Y entonces, antes de que pudiera reaccionar, la pantalla se llenó de imágenes. No eran solo imágenes, sino grabaciones en vivo. La cámara mostraba a diferentes personas, algunas atadas a sillas, otras en habitaciones oscuras, con los rostros desfigurados por el miedo. Todos los vídeos parecían ser parte de algún tipo de juicio macabro, una especie de show horrendo, donde los acusados eran sometidos a torturas horrendas por alguien oculto tras una máscara. Las escenas eran tan grotescas que no podía apartar la mirada. Cada uno de esos rostros, esas personas que suplicaban por su vida,
Parecía más real que cualquier otra cosa que hubiera visto en la Deep Web. De repente, una ventana emergente apareció en mi pantalla, con una sola frase: ¿estás listo para ser parte del espectáculo? El miedo me paralizó. ¿Qué significaba eso? De alguna manera sentí que el sitio ya sabía quién era. Mi nombre, mi dirección de correo, mi ubicación, todo eso parecía estar en sus manos. No pude dejar de pensar en la cantidad de información que habían recopilado. ¿Me estaban observando ahora mismo? Mi respiración se aceleró. Sabía que si hacía clic en cualquier cosa, probablemente ya no habría vuelta atrás. Pero no podía dejar de mirar. Algo dentro de mí, una curiosidad insana, me mantenía atrapado en la pantalla. Sabía que lo que veía no debía existir. Sabía que nadie debía ser capaz de hacerle eso a otro ser humano. Pero allí estaba yo, atrapado en el ciclo interminable de horror y morbo. De repente, la transmisión cambió. La cámara se enfocó en un hombre, que no era como los demás. Este hombre no estaba atado ni sometido a ninguna tortura. Estaba de pie, con una sonrisa siniestra en su rostro. Sus ojos estaban fijos en la cámara, y su voz, aunque distorsionada, resonó claramente a través de mis altavoces. Bienvenido a la cámara del juicio, has sido seleccionado. Mis manos temblaron al escuchar esas palabras. Seleccionado. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué me había elegido este sitio? La sensación de estar siendo observado se intensificó aún más. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Solo la luz de la pantalla iluminaba mi rostro. La imagen del hombre comenzó a moverse. Su rostro estaba deformado por una mueca macabra de satisfacción, y en su mano sostenía un sobre sellado. Sin dejar de mirarme, levantó el sobre y lo abrió lentamente. Dentro había una foto de mí. Estaba sentado frente a mi computadora, mirando la pantalla. ¿Cómo era posible? ¿Cómo sabían exactamente lo que estaba haciendo? La pantalla se congeló por un instante, y luego una nueva ventana emergió. Esta vez era una invitación clara. El juicio comienza ahora. Tienes una opción. En la parte inferior de la pantalla aparecieron dos botones. Uno verde, que decía aceptar, y otro rojo, que decía rechazar. Un parpadeo de duda me invadió, pero las palabras del hombre resonaban en mi cabeza. Has sido seleccionado. No podía hacer nada más que mirar esos botones. El reloj seguía contando. El tiempo ya casi se agotaba y una parte de mí sabía que, al final, no tenía opción. Algo en mi interior me decía que no iba a poder rechazarlo. El contador llegó a cero. El contador llegó a cero. Y el sonido del reloj desapareció. El silencio llenó la habitación, pero yo no podía dejar de mirar la pantalla. Mis dedos paralizados frente a los botones. El cursor parecía moverse por sí solo, acercándose lentamente al botón verde. Fue entonces cuando una figura apareció en la pantalla. No era el hombre que había visto antes, sino una sombra borrosa, apenas distinguible, que parecía emerger de la oscuridad misma. La figura se acercó a la cámara y con una voz profunda resonó: has elegido aceptar. Ahora no hay vuelta atrás. El miedo se apoderó de mí con fuerza. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de hacer, pero mi cuerpo no respondía. El cursor, como si tuviera vida propia, hizo clic en el botón verde. Todo se oscureció por un segundo, y cuando la pantalla volvió a encenderse, ya no estaba frente a mi computadora. La habitación en la que me encontraba había desaparecido. Me encontraba en un lugar diferente, un lugar oscuro y siniestro, iluminado solo por luces tenues que parpadeaban desde el techo. La sensación de claustrofobia era abrumadora. Era como si estuviera atrapado en un sueño distorsionado. Un lugar donde las paredes parecían moverse y respirar. Me giré, buscando alguna salida, pero antes de que pudiera moverme, una voz mecánica emergió de los altavoces que colgaban de las paredes. Este es tu juicio. No eres más que una pieza en nuestro juego, has sido observado, has sido elegido. Unos pasos resonaron en la oscuridad. Me di la vuelta rápidamente, pero no vi a nadie. Sin embargo, sentí una presencia. Algo que me acechaba en cada rincón de esa habitación, un ser invisible que esperaba el momento adecuado para aparecer. Las luces parpadearon una vez más, y de repente, un proyectil de imágenes comenzó a reproducirse en las paredes. Eran momentos de mi vida, momentos cotidianos, aquellos que jamás imaginé que podrían ser observados. Mi rostro, mi vida,
Todo estaba siendo proyectado ante mis ojos. Vi mi rostro reflejado en las paredes, distorsionado, acompañado de miradas vacías que me observaban. Esto es lo que has traído a tu vida. La voz continuó. Una red de miradas, una red de observadores. Y ahora, serás parte de nuestra red. De la nada, una figura enmascarada apareció frente a mí, con una sonrisa torcida en su rostro. La misma máscara que había visto en los videos. Un escalofrío recorrió mi espalda, y mi mente comenzó a desbordarse con la ansiedad. Bienvenido al espectáculo. Has sido elegido, pero aún tienes algo que decidir. Las luces parpadearon una última vez, y una puerta apareció frente a mí. Estaba cerrada, pero la figura enmascarada hizo un movimiento, y la puerta se abrió lentamente. Adentro, un ambiente siniestro me esperaba. La figura se acercó y con una última mirada hacia mí susurró: «En este lugar nunca hay salida. Estás atrapado como todos los demás». En ese instante, entendí lo peor de todo. El juicio no era solo un juego, era un ciclo sin fin. Un ciclo del cual no podía escapar, donde las reglas nunca eran claras y donde las decisiones no importaban. En ese lugar, la Deep Web no era solo un sitio en línea, era un universo alterno, un espacio donde los que entraban se convertían en piezas que nunca dejarían de ser observadas. Y entonces, la puerta se cerró, la pantalla se apagó. No puedo hablar con claridad sobre mi trabajo, pero formo parte de una agencia gubernamental secreta del Reino Unido. Me encargaron una misión que parecía rutinaria al principio: localizar a varias personas desaparecidas. Sin embargo, los informes indicaban que todas habían sido vistas por última vez en un sitio clandestino de la Deep Web. Había escuchado rumores vagos sobre este lugar, pero nunca me había adentrado en él. Necesitaba comprender más, adentrarme en lo desconocido. La Deep Web es un terreno peligroso, donde las sombras se mezclan con lo inhumano. Aquí los criminales encuentran refugio, traficantes de órganos, asesinos que operan como si fueran sombras y personas dispuestas a todo por un precio. Lo que más me inquietaba era la mención de un foro que se usaba para intercambiar experiencias y cadáveres. Era hora de empezar. Encendí mi computadora y descargué el navegador Tor. No tuve problemas en la instalación. Todo fue rápido, casi demasiado rápido. Sabía que la wiki oculta me daría acceso a los foros que buscaba, esos donde los ecos de lo impensable se hacen realidad. Las personas que me habían asignado encontrar estaban relacionadas con unos extraños y espantosos videos. Decidí empezar por ahí. Lo que encontré no puedo describirlo sin que se me quiebre la voz. Los primeros videos eran horribles. Una transmisión en vivo de una tortura. El captor, un ser que jamás podría ser humano, arrancaba con sus propias manos la piel de una víctima. Los gritos no eran humanos. Eran lamentos que desbordaban la comprensión. Nadie debería ver esto. Seguí buscando, con el rostro tenso, con el miedo en cada clic. Sabía lo que tenía que encontrar. Un hombre alto, de piel pálida, cabello oscuro y ojos penetrantes. Medía más de 1,80 m, con un cuerpo fuerte, quizás algo más de 80 kilos. Lo encontré en una transmisión en vivo, pero lo que vi fue más allá de cualquier palabra. Fueron más de 30 minutos de tortura pura. El hombre, atrapado en el centro de una jaula metálica, apenas podía respirar, gritos desgarradores y algo que no quería creer. Luego el asesino cortó su abdomen con una precisión macabra y extendió sus entrañas como si fueran alas de un pájaro grotesco. Reconocí el ritual, el águila negra. Había oído hablar de él en antiguos informes. Un rito de sacrificio que databa de las épocas más oscuras de la humanidad y que aún era practicado por una secta secreta. El águila negra no era solo un ritual, sino una organización mortal. Un culto de personas que adoraban al águila como un ser divino, una criatura que todo lo ve. Una red de asesinos a sueldo que operaba en las sombras, sacrificando vidas como un acto de devoción a su Dios. Algo dentro de mí sabía que había descubierto algo mucho más grande de lo que podía manejar. No podía alejarme. No podía ignorarlo. Cada clic me llevaba más y más adentro hasta que encontré algo peor que cualquier visión de horror. En un video de mala calidad, vi a un hombre de rostro cubierto, con una máscara extraña. Al principio parecía ser una simple ejecución, pero cuando el hombre fue asesinado, algo cambió en la grabación.
La cámara se movió, enfocando una imagen borrosa que me heló la sangre. Un símbolo, una especie de ojo gigante, rodeado por una figura alada. El ojo del águila, la marca de su culto. Pero había algo más. Algo que no comprendí al principio, algo que no dejaba de rondar mi mente. Tras cerrar la página y apagar mi computadora, un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que había algo detrás de todo esto, algo mucho más siniestro de lo que imaginaba. Pensé que todo acabaría ahí, pero no fue así. Al día siguiente, al regresar a mi oficina, noté algo extraño. Mi computadora estaba encendida, mostrando la misma imagen, el símbolo del ojo del águila. ¿Cómo era posible? Me había asegurado de apagar todo antes de irme. Al acercarme, vi que en la pantalla aparecía un mensaje. Te estamos observando, no busques más. Lo siguiente que vi no lo puedo olvidar. En el reflejo de mi pantalla apareció un rostro, o lo que parecía ser un rostro. El contorno era vagamente humano, pero los ojos eran completamente oscuros, como si no hubiera alma dentro de ellos. En el mensaje debajo de esa cara algo más apareció. Una dirección. No sabía si debía seguirla o huir. Cerré el navegador y traté de mantenerme en calma, pero sabía que este era solo el principio de algo mucho más grande. Algo que me había marcado para siempre. Me encontraba atrapado como una mosca en la telaraña de un depredador invisible. El mensaje en la pantalla seguía allí, fijo como un faro de desesperación. Te estamos observando, no busques más. El tiempo se detuvo en ese momento. No sabía si debía seguir buscando o si ya había cruzado una línea que no podía retroceder. Pero algo me decía que era demasiado tarde para detenerme. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Cómo podían saber lo que había visto? Desconecté la computadora de inmediato, apagué el router y saqué la batería del teléfono móvil por precaución. El miedo, esa sensación inconfundible, comenzó a apoderarse de mí. No podía pensar con claridad. Lo único que quería era deshacerme de todo, pero no pude. El ojo del águila ya estaba dentro de mi cabeza. Me inquietaba saber qué más estaba oculto en los recovecos de la Deep Web. Qué secretos oscuros y terribles seguían esperando a ser descubiertos. La paranoia me consumía. Nadie podía saber lo que había visto. Nadie debía saberlo. Esa noche, no pude dormir. Escuchaba ruidos extraños fuera de mi habitación, como si alguien estuviera caminando por el pasillo. Miraba la ventana, pero todo estaba en silencio, demasiado tranquilo. Sin embargo, sentí una presencia en la oscuridad, algo observándome. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro en el reflejo de la pantalla, oscuro, vacío, inhumano. A la mañana siguiente traté de calmarme, pero la sensación de estar siendo observado no desapareció. No tenía pruebas de lo que estaba sucediendo, solo una sensación de peligro inminente, y esa marca del ojo del águila, como una sombra oscura que me acechaba en cada rincón. No podía seguir viviendo así. Decidí investigar aún más, sin saber realmente qué estaba buscando, ni qué consecuencias tendría. Recibí un mensaje en mi correo electrónico sin remitente. El mensaje estaba vacío, pero al abrirlo, vi una imagen adjunta. Era una foto de mi casa tomada desde el exterior, con el enfoque en mi ventana. Mi corazón latió con fuerza. ¿Cómo sabían dónde vivía? ¿Quién estaba detrás de esto? El miedo comenzó a dar paso a la ira. ¿Qué querían? ¿Por qué me perseguían? No podía seguir siendo un espectador. Sabía que debía descubrir más sobre el culto. Aunque mis entrañas me gritaban que me alejara de esa maldita búsqueda, decidí seguir la dirección que había aparecido en la pantalla aquella tarde. La dirección no llevaba a un sitio web común, sino a una especie de red oculta, una capa más profunda dentro de la Deep Web, donde la mayoría de los enlaces estaban protegidos por contraseñas. Para acceder, debía completar una serie de pruebas, como si fuera parte de un juego macabro. Los desafíos eran insólitos, preguntas sobre mis miedos más profundos, sobre lo que estaba dispuesto a hacer para encontrar la verdad. La pantalla se llenaba de símbolos extraños, letras de un idioma que no reconocía, pero lo que más me inquietaba era que, a medida que avanzaba, comencé a recibir correos cada vez más amenazantes, cada uno más perturbador que el anterior. En uno de ellos una fotografía apareció. Era mía. Estaba en la esquina de mi escritorio, aparentemente tomada por una cámara oculta. La foto mostraba un reflejo en el vidrio, pero el reflejo no era mío, sino de una figura en la sombra. De alguna manera esa imagen me dejó claro que ya no estaba solo.
El siguiente correo fue peor. Un video. Al principio pensé que era otro de esos horrores que había encontrado en la Deep Web, pero al mirarlo con más atención, vi que era mi propia casa. Una cámara había grabado el exterior de mi hogar, mostrando a un hombre extraño, de rostro parcialmente cubierto, observando mi puerta. El video duró solo unos segundos, pero me mostró algo que no podía ignorar. Al final, el hombre señalaba hacia mi ventana, apuntando directamente hacia donde yo estaba sentado. Mi respiración se aceleró. Era como si me estuvieran cazando. Todo lo que había aprendido, todo lo que había descubierto, solo me llevaba a un solo pensamiento. Ya no había forma de escapar. Sabía que si no hacía algo pronto estaría atrapado en un juego del cual no podría salir. Sentí que ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en mí mismo. Mi mente comenzaba a desbordarse. Había algo detrás de todo esto, algo más grande que el simple culto, algo más aterrador que cualquier ser humano podría concebir, y esa cosa me observaba. Decidí tomar medidas drásticas. Borré todo en mi computadora, destruí mi teléfono, y traté de deshacerme de cualquier rastro que pudiera llevarme de vuelta a la red. Pensé que la mejor manera de terminar con todo eso sería desaparecer, cortar todos los lazos con el pasado, hacerlo antes de que fuera demasiado tarde. Pero lo que no sabía, lo que no entendía aún, era que escapar no era una opción. Esa noche, mientras tomaba una ducha para calmar mis nervios, escuché un golpe sordo proveniente de la ventana del baño. Un ruido que me heló la sangre. Me acerqué con cautela y cuando miré hacia afuera, lo vi. Un hombre estaba de pie bajo la luz de la farola mirando fijamente hacia mí. Aunque la distancia entre nosotros era considerable, sentí su mirada como si estuviera al lado de mi oído, sus ojos perforando mi alma. Él estaba esperando algo, esperando que me moviera. Y lo peor de todo, estaba seguro de que me conocía. El hombre bajo la farola seguía allí, inmóvil, con los ojos fijos en mí. No me atrevía a moverme, a parpadear siquiera, por miedo a perder de vista esa figura inquietante. Su presencia era tan palpable que me sentí como si todo el aire de la habitación se hubiera vuelto denso, pesado. Estaba atrapado, mirando a ese extraño como si mi vida dependiera de no desviar la mirada. El reloj de la pared marcaba cada segundo con una precisión aterradora. Estaba congelado en el tiempo, incapaz de hacer nada, sin saber si debía salir corriendo o si mi curiosidad morbosa me estaba llevando a la perdición. Y entonces, el hombre levantó su brazo lentamente y señaló hacia la ventana. No hacia mí, sino hacia el lugar donde estaba mi computadora, la que había destruido con tanto cuidado, la que había borrado, como si no quisiera dejar rastro alguno. Un escalofrío recorrió mi espalda. En un acto reflejo me acerqué a la ventana y la cerré de golpe. La oscuridad de la noche me envolvió aún más, como si todo lo que había hecho hasta ese momento no hubiera servido de nada. Sabía que, si no hacía algo ahora, todo se iría de las manos, pero al mismo tiempo no podía dejar de sentir que, por más que intentara escapar, ya estaba atrapado en algo mucho más grande que yo, en algo que nunca podría controlar. Pasaron varias horas en las que no me atrevía a salir de la casa. Cada ruido que venía de afuera me hacía saltar. Un coche que pasaba a toda velocidad, los ladridos lejanos de un perro, el crujir de una rama al moverse con el viento. Todo me parecía una amenaza, todo parecía una advertencia. Finalmente decidí que necesitaba saber más. No podía seguir huyendo de la verdad, aunque estuviera aterrorizado. Volví a encender la computadora, esperando que al menos el navegador Tor ya estuviera fuera de mi alcance, que ya no pudiera encontrarme. Pero el ojo del águila no me dejaría tan fácilmente. Al abrir el navegador, me di cuenta de que algo estaba mal. La pantalla parpadeó antes de cargar la página de inicio, y luego apareció un mensaje que no había visto antes. ¿Crees que puedes escapar? El águila siempre te encontrará. No era una coincidencia. Estaba claro que había sido rastreado de alguna forma. ¿Cómo podía ser eso posible? Mi mente empezó a girar tratando de encontrar una explicación lógica, pero sabía que ya no tenía tiempo para racionalizar. De alguna manera, estaban dentro de mi cabeza, dentro de mi vida. Ya no podía confiar en la seguridad de mi hogar ni en mi propia privacidad. A medida que avanzaba por los foros de la Deep Web, la sensación de que estaba siendo observado se hacía más fuerte. La paranoia me devoraba por dentro. Cada comentario, cada imagen que aparecía en la pantalla, parecía tener un mensaje oculto dirigido solo a mí.
¿Quién eres realmente? Srenia, preguntaban. ¿Qué estás buscando? Srenia, otros mensajes encriptados en código que no podía descifrar. El sudor frío recorría mi frente. Cada clic me sumergía más y más en una pesadilla. Fue entonces cuando encontré algo que no podía ignorar. Un enlace titulado El ritual final. Mi cuerpo reaccionó por sí solo, sin pensar, y lo abrí. Lo que vi fue indescriptible. El video comenzó con una oscuridad profunda. Una cámara que parecía estar en el fondo de una cueva. La imagen era inestable, como si la conexión fuera defectuosa, pero de alguna manera, las figuras que aparecían en la pantalla se destacaban a pesar de la poca luz. Eran personas atadas y colgadas de las paredes, como si fueran trozos de carne en una carnicería. Sus ojos estaban vacíos, pero sus cuerpos aún se movían, como si estuvieran vivos, pero en un estado de sufrimiento eterno. La cámara se movió lentamente, acercándose a una figura central. Un hombre, alto, con una máscara en forma de águila. En su rostro no había expresiones, solo una calma inquietante. Él comenzó a hablar, su voz distorsionada por un filtro, pero aún así clara en su mensaje. Bienvenido, elegido. Has cruzado el umbral. El águila ya está posada sobre ti. No hay vuelta atrás. Ahora eres parte de nosotros. Las palabras se clavaron en mi mente como un hierro al rojo. Sentí que mi corazón latía de manera errática, como si pudiera saltar fuera de mi pecho en cualquier momento. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo podía saber que yo estaba allí, mirando esa pantalla, sintiéndome atrapado como una mosca en una telaraña? De repente, la pantalla se apagó por completo, y un mensaje emergió en letras rojas. El águila ve todo, ya te pertenece. La computadora se apagó sin previo aviso, dejándome solo en la oscuridad de la habitación. En ese momento supe que había cometido un error fatal. Había desenterrado algo que no podía controlar. Decidí que debía huir. No podía quedarme allí ni un segundo más. Corrí al pasillo y comencé a empacar apresuradamente lo primero que encontré. Mi dinero, mi pasaporte, algunas ropas. El miedo se apoderó de mí, y mi mente ya no podía pensar con claridad. Sabía que si no salía de allí pronto, algo peor que la muerte me alcanzaría. Al abrir la puerta de mi casa para salir, me encontré con algo que me heló la sangre. En el umbral frente a mí estaba el hombre de la máscara de águila. No había rastro de su entrada, ni de cómo había llegado allí. Estaba parado, inmóvil, observándome con esos ojos vacíos, como si todo estuviera predestinado. «Sabías que no podrías escapar», dijo su voz, suave pero penetrante, como si viniera de todas partes a la vez. «El águila siempre ve, y siempre reclama lo que le pertenece». El hombre con la máscara de águila no hizo ningún movimiento. Su presencia era abrumadora, y parecía que la oscuridad misma lo rodeaba, como si él fuera una sombra viviente, una manifestación de algo mucho más antiguo y maligno que cualquier ser humano podría comprender. «Ya no hay escapatoria», susurró, con una voz que resonaba en mi cabeza, aunque no había hecho un solo movimiento. «El águila ya ha marcado su presa». Mi respiración se detuvo, y el terror se apoderó de cada fibra de mi ser. No podía pensar, no podía reaccionar. Cada uno de mis intentos de huir o resistir parecía inútil. Estaba atrapado. Era como si todo en mi vida hubiera sido llevado hacia este momento. Cada decisión, cada clic, cada búsqueda en la Deep Web me había conducido hacia esta monstruosa realidad. Me había convertido en una pieza de su juego, y ya no había forma de escapar. Sin previo aviso, el hombre de la máscara comenzó a caminar hacia mí, paso a paso. No había prisa en sus movimientos, pero su determinación era palpable. La puerta se cerró detrás de mí con un estrépito que me hizo saltar. Estaba atrapado entre él y la pared, con la sensación de que el aire mismo se me escapaba de los pulmones. Mi mente empezaba a desmoronarse mientras la realidad se desdibujaba, distorsionada por el miedo y la desesperación. «Esto es lo que sucede cuando uno juega con lo que no entiende», continuó. «El águila todo lo ve, y aquellos que lo buscan lo encuentran, pero no siempre de la manera que esperan». Sus palabras se hicieron eco en mi mente, como un mantra, mientras se acercaba cada vez más. Mis piernas no respondían. Estaba paralizado. Solo podía mirarlo, a esos ojos vacíos, a esa máscara de águila, mientras la sensación de que estaba siendo observado por miles de ojos invisibles me envolvía.
De repente todo en la habitación comenzó a desmoronarse. Las paredes se sacudían y el aire se volvía espeso y denso. La imagen en la pantalla de la computadora comenzó a parpadear, mostrándome una serie de imágenes grotescas y sangrientas. Sacrificios, torturas, asesinatos. El hombre de la máscara se detuvo justo frente a mí, y por un instante, su voz dejó de resonar. Solo quedaba el sonido del latido de mi corazón, fuerte y desesperado. «Esto es solo el comienzo», dijo sin mover un solo músculo. «El águila no se detiene. La muerte no es el final, solo una transición hacia algo más grande». En ese momento, una sensación indescriptible me invadió. La realidad se deshizo por completo, y me vi atrapado en un lugar oscuro sin tiempo ni espacio. Era como si mi alma fuera arrancada de mi cuerpo y llevada a un reino más allá de la muerte, un reino donde el águila gobernaba todo, donde la vida y la muerte eran solo facetas de un ciclo eterno. El hombre se inclinó hacia mí y con una sonrisa macabra susurró: «Nosotros somos la eternidad, y tú ahora eres parte de ella». Nunca más se supo de mí. Mi casa fue encontrada vacía, las pertenencias dispersas por todo el lugar. La policía nunca pudo encontrar ninguna evidencia que explicara lo sucedido. Nadie creyó la historia que dejé atrás, los mensajes oscuros que aparecieron en mi computadora, los símbolos extraños que decoraban mi casa. Pero en algún rincón de la Deep Web sigue existiendo la presencia del águila, y aquellos que se atreven a buscarla siguen cayendo en su trampa, uno por uno. El culto, si es que se puede llamar así, no se detiene, y la maldición sigue más allá de la muerte. Porque en su mundo la muerte es solo el principio. El águila lo ve todo, y cuando te conviertes en su presa, no hay escape, solo queda un final inevitable. Era un día común, o al menos eso pensaba yo. Mi vida en ese entonces no era nada fuera de lo común. Estaba en mi último año de preparatoria, con un grupo reducido de amigos. Uno de ellos, Javier, era diferente. No solo era conocido por su actitud rebelde, sino por su obsesión con lo que llamaba los rincones oscuros de la Internet. Fue él quien me habló por primera vez sobre la Deep Web, un lugar en la red donde, según él, se podía acceder a los secretos más oscuros de la humanidad, desde transacciones ilegales hasta foros de cultos y teorías conspirativas. Yo, como cualquier joven curioso, quería saber más, pero sabía que Javier era de esos chicos que solían exagerar las cosas, así que no le tomé muy en serio. Sin embargo, una noche después de clases le envié un mensaje preguntándole cómo podía acceder a este misterioso mundo. En respuesta me dio un enlace y una simple instrucción: descarga Tor y entra en el laberinto. No entendí mucho, pero decidí seguir sus indicaciones. Pasé horas buscando información sobre Tor, el navegador que supuestamente me permitiría acceder a la Deep Web sin ser rastreado. Fue hasta bien entrada la madrugada cuando finalmente lo logré. Mi computadora mostró una pantalla negra con un icono que nunca había visto antes. Fue el primer paso para entrar en lo que pronto se convertiría en la peor pesadilla de mi vida. Una vez dentro, la interfaz era extraña, diferente a cualquier cosa que había visto antes. Había enlaces de colores brillantes que parecían llamarme, invitándome a hacer clic. No sabía qué hacer, pero mi curiosidad pudo más. Comencé a explorar, encontrando foros y tiendas que ofrecían desde información clasificada hasta servicios muy perturbadores. Fue en uno de esos foros donde vi por primera vez un mensaje titulado «El juicio de los caídos». Mi sangre se heló al leerlo. La descripción era vaga, pero algo en la forma en que estaba escrito me hizo sentir que debía seguir investigando. Hice clic. Me llevó a una página con imágenes difusas y videos distorsionados, como si estuvieran grabados en secreto. Parecían ser grabaciones de personas, tal vez víctimas, pero no podía estar seguro. No tenía claro qué estaba viendo, pero las sensaciones que me invadían eran indescriptibles. Me sentí observado, como si alguien o algo estuviera esperando que explorara más. Entonces, en el rincón inferior derecho de la pantalla, apareció un mensaje. ¿Te atreves a ir más allá? No pude evitar escribir una respuesta. ¿Qué es este lugar? En segundos la respuesta apareció. Es solo el comienzo. Intenté cerrar la ventana, pero antes de hacerlo, noté algo extraño. El cursor comenzó a moverse solo. No lo estaba tocando, pero la flecha se desplazaba por la pantalla,
como si alguien estuviera controlando mi computadora desde otro lugar. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Decidí desconectarme de inmediato y borrar todo. Pero antes de hacerlo vi algo que no pude creer. Un enlace titulado «Verás las consecuencias de tu curiosidad». No pude evitar hacer clic. La página cargó lentamente y entonces lo vi. Mi dirección exacta en un mapa, acompañada de una foto mía tomada sin que yo lo supiera, mientras estaba en el aula esa misma mañana. Mi corazón se detuvo por un segundo. No podía entender cómo eso era posible. De repente mi teléfono sonó, y al ver el número, mi estómago se revolvió. Era un número desconocido, pero al contestar, lo que escuché fue un susurro bajo: «Estamos cerca». La llamada se cortó. Me levanté de un salto mirando por las ventanas de mi casa. No vi nada, pero algo no me dejaba tranquilo. Desconecté la computadora y me senté en silencio, esperando a que mi mente dejara de correr a 1000 por hora. Pasaron horas, pero la sensación de estar siendo observado no se iba. La noche cayó, y finalmente me quedé dormido, pero no por mucho tiempo. A eso de las 3 de la mañana un ruido en la ventana me despertó. Me levanté rápidamente y vi una sombra moviéndose en el jardín. No era una ilusión. La figura vestida con una capa negra caminaba con una calma inquietante. El corazón me latía con fuerza, y mi cuerpo estaba paralizado de miedo. No sabía qué hacer. Cerré las ventanas, puse las cerraduras y traté de calmarme, pero el sonido del viento y el crujir de las ramas fuera de mi casa me mantenían en alerta. ¿Qué quería esa persona? ¿Cómo sabían dónde vivía? De repente, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje apareció en la pantalla. Recuerda que dijimos que nos veríamos pronto. Y esa fue solo la primera advertencia. El sonido del viento azotando las ventanas parecía amplificarse, y mi respiración se aceleraba. No podía dejar de mirar el teléfono con los ojos fijos en el mensaje. Recuerda que dijimos que nos veríamos pronto. La frase se repetía en mi mente, como un eco que no podía silenciar. Mi cuerpo estaba tenso, cada músculo de mi ser instaba a salir corriendo, pero algo me mantenía pegado al suelo, esperando lo inevitable. ¿Qué querían de mí? ¿Por qué sabían dónde vivía? Mi mente no dejaba de preguntarse, pero ninguna respuesta parecía lógica. Cerré los ojos intentando calmarme, y traté de recordar lo que Javier me había contado sobre la Deep Web. Sabía que había muchos rumores sobre personas que se metían en problemas graves, pero nunca imaginé que eso podría ocurrirme a mí. De repente, la luz de la pantalla de mi teléfono parpadeó, y una nueva notificación apareció. «Estamos aquí». El mensaje parecía provenir de un número desconocido, uno que nunca había visto antes. La adrenalina invadió todo mi cuerpo. Sabía que no podía quedarme ahí sentado esperando como un espectador. A través de la ventana, la sombra de la figura que había visto en el jardín se movió más cerca. Sentí como mi pulso se aceleraba. Ya no podía seguir negando lo que estaba sucediendo. Cerré las ventanas y tomé mi mochila, empacando lo primero que se me ocurrió: mi teléfono, una linterna y una chaqueta. Tenía que salir de ahí. No podía quedarme más tiempo. Me dirigí a la puerta trasera de la casa. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de abrirla, escuché pasos en la entrada principal. No era un simple ruido. Era como si alguien estuviera dando vueltas alrededor de mi casa, buscando algo o a alguien. Sentí una presión en el pecho, como si todo el aire hubiera desaparecido de repente. Miré por el pequeño ventanuco de la puerta trasera, y lo que vi me hizo caer de rodillas. 4 personas, todas con máscaras negras, estaban de pie en mi jardín, mirando fijamente hacia mi ventana. Mi respiración se detuvo. ¿Cómo sabían que yo estaba aquí? En ese momento, la figura que había estado caminando por el jardín comenzó a acercarse a la puerta. Sentí que mi corazón latía en mis oídos. No sabía qué hacer, pero sabía que si no actuaba rápido, sería demasiado tarde. Entonces, recordé algo que Javier me había dicho. Si alguna vez te encuentras en una situación así, tu única salida es apagar todo, desconectar todo y desaparecer. Fue como un resorte que me hizo reaccionar. Rápidamente, apagué todas las luces de la casa, desconecté la computadora y con miedo corrí hacia el sótano, donde guardaba algunas viejas cosas de mi familia. No sé por qué, pero algo me decía que ese era el único lugar seguro.
Me metí en un rincón oscuro y me agaché, intentando escuchar cualquier sonido que pudiera delatarlos. El sudor frío recorría mi frente. Estaba allí, esperando, por lo que pareció una eternidad. De repente, un sonido metálico provenía del primer piso. Alguien había entrado. Podía escuchar sus pasos pesados recorriendo cada habitación de la casa. Cada crujido de piso me congelaba. Mi mente se aceleraba con pensamientos aterradores, imaginando lo peor. De pronto, algo que nunca había anticipado ocurrió. Una de las máscaras comenzó a hablar desde el interior de la casa. Sabemos que estás aquí, y sabemos que viste lo que no debías ver. Te estamos esperando. Era una voz fría y calculadora, llena de malicia. No pude evitarlo. Un grito ahogado se escapó de mi garganta y traté de tapármela con mis manos, pero no servía de nada. Estaba atrapado. No era un simple robo. No era algo que pudiera enfrentar. Lo que había visto en la Deep Web era mucho más grande de lo que pensaba. Esos hombres no buscaban solo mi miedo. Ellos querían que fuera parte de algo mucho más oscuro. Algo que no podía entender en ese momento. Con el corazón a punto de estallarme, tomé una decisión desesperada. Sabía que no podía esperar mucho más. Corrí hacia la pequeña ventana del sótano, la única salida posible. Pero justo cuando estaba a punto de abrirla, vi algo que me hizo detenerme por completo. Un reflejo en el vidrio. Ahí, en el cristal, pude ver claramente una sombra que se movía detrás de mí. Era una figura alta, con una máscara de aspecto extraño, que me observaba desde las sombras. No podía escapar. Ya no podía más. Mi mente comenzó a perder el control. Estaba completamente rodeado. La figura detrás de mí se acercó lentamente, como si disfrutara del miedo que irradiaba en el aire. Mi respiración era rápida y superficial, y no pude evitar temblar de pavor. La sombra se hizo más grande en el reflejo de la ventana, y mi mente trataba de encontrar una salida, una forma de escapar. Pero todo lo que veía era oscuridad y desesperación. De repente la figura habló. La voz que surgió de su boca era suave pero llena de una oscuridad inhumana. Es demasiado tarde para correr, hijo. Ya lo has visto todo. Ahora formas parte de esto. En ese momento, mi mundo se desmoronó. Sabía que no había vuelta atrás. Estos hombres, estos seres, ya habían trazado su camino hacia mí, y no estaba preparado para lo que venía. ¿Qué querían de mí? ¿Por qué me elegían? El miedo me ahogaba, y mis piernas ya no respondían. Pero antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, el sonido de una sirena se escuchó a lo lejos. Algo dentro de mí se encendió, como una chispa de esperanza. Mis ojos se abrieron con incredulidad. La policía. Sabía que no tenía mucho tiempo. La figura detrás de mí no se movió, pero su presencia era abrumadora. Estaba esperando, observando, calculando. La puerta del sótano comenzó a crujir. Los hombres estaban cerca, muy cerca. No quedaba mucho tiempo. Justo cuando la figura en el reflejo se inclinó hacia mí, escuché cómo los gritos de la policía se desvanecían al entrar en la casa. «¡Salgamos de ahí!», gritaron, y a lo lejos se escuchaban los ruidos de botas apresuradas. La puerta del sótano se abrió de golpe. No vi a los policías de inmediato. Solo escuché sus voces y el sonido de pasos que se acercaban con rapidez. Los hombres con máscaras parecían vacilar, como si no esperaran que llegara ayuda. En ese instante, algo dentro de mí hizo clic. Fue como si todo el peso de mi terror se desvaneciera por un segundo, y la adrenalina se apoderara de mis piernas. Corrí, sin pensarlo 2 veces, hacia la salida. Pero en cuanto alcancé la puerta, algo me detuvo. Sentí una presión fría sobre mi cuello, como si una mano invisible lo estuviera apretando. Los hombres con máscaras habían bloqueado mi salida, y los gritos de la policía se desvanecían mientras las sombras me rodeaban. «Recuerda, lo prometimos», dijo uno de ellos, y fue entonces cuando comprendí algo aterrador. No era solo un juego. Ellos sabían todo sobre mí, sobre mis miedos, sobre lo que había visto en la Deep Web. Estaba atrapado, no solo físicamente sino mentalmente. Los habían estado observando, guiándome a este punto. Y no había forma de escapar. Pero algo inesperado ocurrió. La policía irrumpió en el sótano, y las luces parpadearon de repente iluminando a los hombres en el acto. En un abrir y cerrar de ojos todo cambió. Los hombres con máscaras no parecían tan invencibles después de todo. Los agentes tomaron el control con rapidez, y de alguna manera,
El caos se desató en el lugar. Los hombres intentaron huir, pero no tenían tiempo. Fueron reducidos uno por uno. Cuando todo finalmente se calmó, los agentes se acercaron a mí, con una mezcla de preocupación y confusión. ¿Estás bien? ¿Sabes lo que acabas de ver?, me preguntaron. Mi mente no podía procesar nada de lo que sucedía. Solo sentía el vacío de lo que había ocurrido. Me miraron como si fuera una víctima más, pero yo sabía que estaba marcado. Aquel maldito sitio de la Deep Web no solo había sido un portal a lo desconocido. Había sido la puerta a un mundo que no debía existir. Un mundo donde lo que vi, lo que experimenté, no podía ser comprendido por nadie más. Aquellos hombres, esos seres, no eran solo secuestradores. Eran parte de algo mucho más grande. Los agentes me llevaron a un lugar seguro, pero ya nada era igual. Durante semanas estuve bajo vigilancia, y me hicieron preguntas que no tenía respuesta. Nunca entendí quiénes eran realmente esos hombres, ni cómo sabían todo sobre mí. Me mudé a otro lugar, intenté retomar mi vida, pero las pesadillas nunca cesaron. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra de la figura, viéndome desde la oscuridad. Y el peor de los recuerdos era la advertencia que me dejaron. Este es solo el comienzo. La Deep Web no era solo un sitio oculto, era un camino a algo mucho más oscuro, algo que no debía haber tocado. Si alguna vez te sientes tentado a explorarla, piensa 2 veces antes de hacerlo. Hay cosas en ese lugar que no tienen nombre y que no deberías ni imaginar. Por mi parte ya no busco respuestas, solo quiero olvidar, pero sé que tarde o temprano ellos volverán, siempre vuelven. Alicia siempre había sido curiosa, una curiosidad insaciable que la llevaba a investigar lo que la mayoría preferiría dejar en la oscuridad. Desde que era pequeña, se sentía atraída por lo prohibido, lo oculto, y nada más intrigante que la Deep Web. Había oído todo tipo de historias sobre esa red oculta. Algunos decían que era un refugio para lo peor de la humanidad, otros hablaban de secretos inconfesables, de mundos paralelos que no debían ser tocados. Pero a pesar de las advertencias, algo la impulsaba a querer saber más. Una noche, después de semanas de navegación en foros oscuros y charlas con desconocidos, Alicia encontró algo diferente. Un enlace titilante que llevaba la inscripción «Acceso al otro lado». La curiosidad la venció. Sin pensarlo hizo clic y sin saberlo cruzó la puerta a lo desconocido. Lo que vio no era lo que esperaba. La interfaz era simple, casi antigua, como si la página estuviera abandonada desde hace años. No había nada que sugiriera peligro a primera vista, solo una pantalla negra y algunos enlaces dispersos. Pero a medida que exploraba, las cosas comenzaron a sentirse extrañas. Cada vez que hacía clic, el contenido que aparecía era más perturbador. Videos inestables, fotografías en blanco y negro de personas cuyo rostro parecía desvanecerse al mirarlas por mucho tiempo. Lo peor de todo eran los mensajes codificados que parecían dirigidos específicamente a ella. Fue entonces cuando apareció uno que la hizo detenerse en seco. «Bienvenida, Alicia». Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Cómo sabían su nombre? Alicia intentó ignorar esa sensación de incomodidad que comenzó a formarse en su pecho, pero la tentación de seguir explorando fue más fuerte. Navegó por más archivos, pero cada vez que lo hacía, el ambiente alrededor de ella cambiaba. De repente, los sonidos que antes eran familiares se distorsionaban, como si la realidad misma se estuviera quebrando a su alrededor. En su computadora, los archivos parecían crecer y multiplicarse por sí solos, mostrando imágenes más extrañas, más violentas, más incompletas, como si algo estuviera creciendo dentro de la pantalla, un ser invisible que la observaba. Una noche, mientras revisaba un archivo que había descargado desde la Deep Web, su computadora se congeló repentinamente. El cursor dejó de moverse y la pantalla empezó a parpadear en blanco y negro. En ese momento, un sonido metálico comenzó a retumbar en la habitación. Era como si algo estuviera tratando de cruzar desde el otro lado, desde ese mundo virtual hacia el suyo. Alicia intentó desconectar el cable de internet, pero algo en su habitación la mantenía inmóvil. Un peso invisible parecía presionar su pecho, y el aire se volvió denso, difícil de respirar. De repente un mensaje apareció en la pantalla, uno que la heló por completo. «Puedes salir, pero no saldrás solo». Alicia intentó apagar la computadora, pero los controles no respondían.
Sentía como si estuviera atrapada en un lugar donde no había escape, rodeada por una presencia palpable. Intentó cerrar los ojos, pero cuando los abrió, la pantalla mostraba una figura oscura, apenas visible, pero completamente reconocible. Era como un ser humano, pero distorsionado, incompleto, como si fuera una sombra que jamás debía haber existido. Los días siguientes fueron aún más extraños. La sensación de ser observada nunca la abandonó. En su casa, las luces parpadeaban sin razón, y a menudo escuchaba susurros provenientes de rincones donde no había nadie. Los ruidos metálicos continuaron, y parecía que las sombras en su casa se alargaban, se arrastraban, se volvían más densas. Cada vez que intentaba dormir, despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien estaba en su habitación, cerca pero invisible. En su búsqueda desesperada por entender lo que estaba sucediendo, Alicia encontró un foro de personas que, como ella, habían explorado la Deep Web. Entre todos los testimonios, uno destacaba. Era de un hombre conocido solo como V, que contaba su encuentro con una entidad en ese mismo lugar oscuro. Según él, después de adentrarse demasiado en la Deep Web, algo había empezado a seguirlo. Su computadora ya no era la misma, las sombras parecían moverse por su hogar, y los ecos de esa presencia nunca se disipaban. Alicia, desesperada por respuestas, decidió contactar a W. Recibió una respuesta casi inmediata, un mensaje corto pero directo. Lo que descubriste no tiene vuelta atrás. Ellos se alimentan de tu miedo. Sus palabras le calaron hasta los huesos. Aunque trató de convencerse de que todo eso era producto de su mente, las pruebas seguían acumulándose. Una tarde, mientras exploraba otro sitio aparentemente inocente en la Deep Web, sintió que el aire en su habitación se volvía más frío, más pesado. Su computadora comenzó a hacer ruidos extraños y la pantalla parpadeó de una manera que nunca había visto. Fue entonces cuando lo vio. Una figura distorsionada, borrosa, de apariencia humana, que aparecía y desaparecía en la pantalla. A medida que intentaba desconectar la computadora, una fuerza invisible la mantenía en su lugar. No podía moverse. Poco después, Alicia despertó, pero ya nada era igual. La computadora seguía encendida, pero algo había cambiado. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Has sido marcada. El miedo la invadió por completo. Ya no se trataba solo de una curiosidad insana. Ya no era solo un juego peligroso. Lo que había desatado con un simple clic había marcado su destino. Lo que encontró en la Deep Web era más antiguo, más fuerte y mucho más peligroso de lo que jamás imaginó. Y lo peor de todo, no podía salir. Alicia no podía dejar de pensar en el mensaje que apareció en la pantalla. Ha sido marcada. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura borrosa, esa presencia distorsionada que aparecía en la pantalla de su computadora acechándola. Sabía que algo la observaba, que algo había cruzado desde ese otro lado, desde la Deep Web, y que ahora no había forma de volver atrás. Al principio, pensó que tal vez estaba siendo paranoica. Después de todo, había pasado noches enteras navegando por ese lugar oscuro, viendo cosas que nadie debería ver. Pero pronto se dio cuenta de que no se trataba solo de su mente. Las cosas extrañas empezaron a suceder con mayor frecuencia. En el trabajo, su jefe le hizo comentarios extraños sobre su comportamiento. Le preguntó si se sentía bien, si había estado durmiendo lo suficiente. Su mente estaba nublada, y todo lo que hacía parecía estar influenciado por la sensación de ser observada. Una noche, mientras estaba en casa, la situación alcanzó un punto crítico. La computadora, que había estado apagada durante el día, se encendió sola. No había tocado nada. El ventilador de la torre de la PC comenzó a girar y con un zumbido bajo, la pantalla iluminó la oscuridad de la habitación. Alicia se acercó lentamente con el corazón latiendo con fuerza. Sabía lo que iba a encontrar, pero aún así no podía evitar la curiosidad que la había llevado a esa pesadilla en primer lugar. El mensaje apareció de nuevo, esta vez en letras rojas brillantes. Nos vemos pronto, Alicia. El miedo la paralizó, pero la fuerza que sentía provenir de la computadora era demasiado grande para ignorarla. Algo la estaba llamando. Decidió investigar más a fondo. No podía rendirse ahora, no cuando ya había llegado tan lejos. Sabía que había más detrás de esa Deep Web, algo mucho más oscuro que lo que podía entender, algo que ella misma había desatado. Pero al mismo tiempo,
Sentía que estaba siendo arrastrada hacia un abismo del que ya no podía escapar. Volvió a buscar en los foros, pero algo había cambiado. Los comentarios eran más extraños, más confusos. Algunos hablaban de entidades que cruzaban al mundo real. Otros decían que la Deep Web era solo un portal a algo mucho más antiguo, más maligno. En uno de los foros más oscuros, encontró una dirección que parecía llevar a algo diferente, algo llamado El Refugio. Sin dudarlo, hizo clic en el enlace. La página cargó lentamente, mostrando imágenes de lugares abandonados y ruinas extrañas. Lo que más la inquietó fue la descripción. Si has llegado hasta aquí, ya sabes lo que te espera. El refugio es donde todo comienza. No sabía exactamente qué significaba, pero algo le decía que esa era la clave para entender lo que estaba sucediendo. Su computadora comenzó a temblar de una manera extraña, como si estuviera viva, como si respondiera a algo. En ese momento las luces de la casa se apagaron de golpe. En la oscuridad, Alicia escuchó un ruido extraño. Un crujido provenía de la habitación de al lado, como si algo estuviera moviéndose entre las sombras. Decidió levantarse, pero algo en el aire la mantenía inmóvil. Un peso sobre sus hombros, como si una fuerza invisible estuviera empujándola hacia atrás. Con gran esfuerzo, se levantó y se acercó a la puerta de la habitación. Cada paso que daba parecía amplificarse, como si el espacio que la rodeaba se estuviera comprimido, como si el tiempo mismo estuviera distorsionado. Al abrir la puerta, no encontró nada fuera de lo común, pero al volver a la computadora, la pantalla mostraba algo completamente nuevo. «Ven, ya es hora de que cruces». La misma figura distorsionada apareció de nuevo, más clara esta vez, como si estuviera atrapada entre los píxeles de la pantalla. Alicia intentó desconectar la computadora, pero no pudo. Las teclas no respondían, el mouse se movía solo, guiado por una fuerza invisible. En ese instante las luces parpadearon nuevamente. Todo el ambiente en la casa cambió. Las sombras comenzaron a moverse, deslizándose por las paredes como si estuvieran vivas. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Alicia sintió como si una presencia estuviera rodeándola, observándola desde todos los rincones. La figura en la pantalla comenzó a hablar, pero las palabras no tenían sentido, solo susurros distorsionados. «Es tarde para arrepentirse, Alicia. Ya no hay vuelta atrás». Con miedo, Alicia trató de cerrar los ojos, pero cada vez que lo hacía, sentía que algo estaba a punto de tocarla. Era como si la realidad estuviera desmoronándose, como si estuviera a punto de ser absorbida por la pantalla misma. Las sombras que antes solo se movían por su casa comenzaron a hacerse más sólidas. La figura en la pantalla parecía crecer, como si estuviera cruzando la barrera entre la computadora y su mundo. De repente, un estruendo la hizo saltar. Las paredes comenzaron a temblar, y un viento helado recorrió la habitación. Las luces comenzaron a brillar con fuerza, luego a apagarse y encenderse al azar, creando un juego de sombras que parecía hacer que la habitación cobrara vida propia. El sonido de la computadora, el ruido de los ventiladores y los zumbidos extraños se volvieron ensordecedores. Alicia se dio cuenta de algo aterrador. No estaba sola en la habitación. Algo había llegado desde la Deep Web, algo que ahora se encontraba en su misma realidad, algo que no debía haber cruzado. El frío la envolvía, y podía sentir cómo algo invisible tocaba su piel. La figura de la pantalla, aunque borrosa, estaba a su lado, flotando en el aire. Alicia no podía respirar. La figura, que antes solo existía en la pantalla de su computadora, ahora estaba frente a ella, una entidad que parecía no tener forma definida, solo una silueta borrosa de contornos fluctuantes. El aire estaba denso, como si el tiempo mismo estuviera estancado, atrapándola en un momento eterno. La figura, moviéndose con lentitud, comenzó a acercarse, y Alicia, aunque temblorosa, no podía apartar la vista. Cada paso que daba la criatura hacía que su propio ser se sintiera más pequeño, más insignificante. El suelo crujió bajo sus pies y de repente, una sensación helada recorrió su espina dorsal. Alicia sintió que la habitación se comprimía, que las paredes se cerraban a su alrededor. Las luces titilaban con furia, hasta que se apagaron por completo, dejando la casa a oscuras. En ese mismo instante la figura distorsionada dejó de moverse y emitió un sonido que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Un susurro, bajo y áspero, como si viniera de lo más profundo de un abismo.
Ya es tarde para arrepentirse, murmuró la entidad, y aunque las palabras parecían dirigirse a ella, Alicia no podía comprender cómo, por qué. Todo comenzó a desvanecerse ante sus ojos. La realidad, su hogar, su vida, se estaban disolviendo como tinta en agua. Su mente intentó gritar, pero su voz se desvaneció. El miedo se apoderó de cada fibra de su ser, mientras sentía que la gravedad misma la abandonaba. La computadora había dejado de ser solo una ventana a lo desconocido. Ahora era un portal abierto, una grieta en el tejido del mundo. Antes de que pudiera reaccionar, una presión abrumadora la arrastró hacia la pantalla. Con una fuerza que no podía entender, Alicia fue absorbida. Su cuerpo entero se disolvió en una sensación fría, como si la realidad estuviera estirándose y retorciéndose a su alrededor, descomponiéndola hasta que ya no quedaba nada de ella. Solo quedaba oscuridad. En el siguiente instante Alicia despertó, o al menos eso pensó. Pero algo estaba mal. Estaba en un lugar que nunca había visto, un espacio lleno de sombras densas donde no había cielo ni tierra, solo un vacío interminable. La sensación de ser observada la envolvía por completo. No podía moverse, ni hablar. Todo a su alrededor estaba en silencio. No sabía si estaba viva o muerta. Y entonces de las sombras surgió una voz familiar, aquella que había escuchado desde la pantalla de su computadora. Bienvenida al otro lado, Alicia. La pantalla de la computadora, que ahora flotaba frente a ella en el vacío, volvió a encenderse. En ella, una simple palabra apareció, escrita en letras rojas brillantes. Bienvenida a la Deep Web.